Hola, estimados hermanos, hermanas y amigos. Damos gracias a Dios por sus vidas y porque nos sintonizan en estos momentos. Esperamos sea un momento grato que les llene de paz y tranquilidad al escuchar la voz de Dios y en su nombre reciba usted una calurosa bienvenida y que esta palabra bendiga su vida, su ser entero. Los invito a orar. Dios eterno que moras en los cielos, te damos muchísimas gracias porque nos permites estar delante de tu presencia y adorar tu nombre. Gracias porque eres bueno, porque eres perdonador y porque eres grande en misericordia. Usa nuestras vidas, toma nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y permite que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos que escucharán tu palabra, permite que puedan atesorarla en sus corazones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús nos encomendamos. Amén. Cantaré al Señor, de mañana cantaré de su amor, porque Él es mi fuerza, refugio en la tormenta, y por siempre tu alabanza cantaré. Los himnos 602 serán dirigidos por la hermana Rosaida Ramírez Valencia. Entonamos el himno 600, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regencia tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro aladir, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios y óigalo el averno lleno de pavor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una es la esperanza y uno nuestro amor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
entonamos el himno 602, Cuál pendón hermoso. Cuál pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con ardiente fe y lealtad, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al moral y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con ardiente fe y lealtad, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos dio su paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con ardiente fe y lealtad, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será, aleluya a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con ardiente fe y lealtad, adelante con valor. Somos un cuerpo en Cristo. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. En 1 de Pedro 2, del 9 al 10, se encuentra la lectura bíblica que vamos a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta aquí la palabra del Señor. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. 4 características de la Iglesia de Cristo es el tema que será proclamado hoy por nuestro hermano Carlos Arturo Narváez Alvarado. Qué gusto volver a vernos a través de este medio y compartir la palabra del Señor. Es un enorme privilegio que Dios me regala, y nos regala a todos, inmerecido. Pero gracias a Dios, porque Él así le place y Él nos dijo, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Les invito para que allí pidamos la dirección de Dios. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por regalarnos estos medios para poder hablar de ti, de tu palabra, de todo lo que tú has hecho
Señor, y que a través de tu Espíritu Santo, tú seas quien nos tomes y hables a nuestros corazones. Pues a ti es a quien necesitamos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda que las cosas se prueban en la adversidad o cuando son sometidas a esfuerzos máximos. Y en esto que hoy vivimos, sin duda la iglesia de Jesucristo está siendo sometida a prueba. Pero porque es sostenida por Él, la va a pasar y va a salir fortalecida en el Señor. Así ha sido todo el caminar, los más de 2000 años que tiene la iglesia de vida en este mundo, y cada vez cuando es sometida a prueba, saca muchas cosas nuevas y mejores, ¿sí? Y hoy quisiera que compartamos 4 características de esa iglesia de Cristo. ¿Cómo son los que pertenecen a esa iglesia? Para que nosotros nos veamos, nos analicemos y pensemos y mejoremos, porque para nosotros hay solución. No todo está perdido. Si nos hemos equivocado, tenemos el tiempo para poder rectificar, recomponer y continuar el camino, mejorándolo para la gloria de Dios. Primero, la iglesia pone los ojos en Jesús. Y la iglesia hoy está en todo el mundo y no tiene que ver con edificios, sino tiene que ver con personas. Eso es lo que forma la iglesia de Jesucristo, las personas. Esas personas, sus ojos los ponen en Jesús. Eso nos dice allá el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué significa esto? Que pongamos nuestros ojos en Jesús. Bueno, que se nos ha dado su palabra, que es la revelación de Él para su pueblo, para la iglesia, ¿sí? Y la tenemos que buscar cada día. Tenemos que alimentarnos de ella, porque el Señor nos ha dicho que no solo de pan debemos de vivir. El hombre no solo vive de pan, sino sobre todo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadero alimento para el ser completo, íntegro, el ser humano. Entonces, nuestros ojos se ponen en Él esperamos, no en las circunstancias. Por eso, esto que hoy vivimos pone a prueba la iglesia y saca lo mejor de la iglesia, porque el poder de la iglesia no está en ella, sino está en Dios, ¿sí? Entonces, nuestros ojos están puestos en Él. No confiamos en hombre, no ponemos nuestros ojos en nuestros pastores, en nuestros líderes, no, es en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe y Él la consuma. Entonces, esa es la iglesia de Cristo, aquella que sus ojos están en Él, no en lo que pueda hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Esto es importante, amados amigos, hermanos. Esta es la iglesia de Jesucristo, no la que muchas veces se nos habla de religión. La iglesia no es una religión, la iglesia de Cristo. Es la salvación, el medio por el cual Dios así lo quiso, escoger a hombres y mujeres falibles, rotas, imperfectos. Pero Él dijo, en mis manos voy a hacer la obra que Él ha decidido hacer y la va a hacer con nosotros, ¿sí? Entonces los ojos están puestos en Cristo. Segundo, cuidado de sí mismo. Nosotros lo que tenemos que tener en primer lugar en nuestra milicia como iglesia es que la mirada tiene que ponerse en nosotros, ¿sí? Debemos de conocernos, quiénes somos, hasta dónde el pecado nos ha dañado, ¿sí? Y eso le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿sí? Entonces el cuidado, nosotros no juzgamos a los demás, nosotros no estamos mirando a los demás, nosotros no esperamos
que los demás sean a como yo pienso que deben ser. No, sino me miro yo. Y al mirarme yo, primero miro a Cristo. Después que miro a Cristo, me conozco mejor yo. Y al mirar a Cristo y conocerme yo, ya no me queda ojos para mirar a los demás, sobre todo en sus defectos. Los seres humanos siempre vemos en los demás los defectos y nos queremos comparar. Y claro, desde luego, como yo hago la comparación, pues yo salgo mejor, yo salgo ganando, y no es así. En la iglesia de Cristo le apostamos por la diversidad, no la exclusividad. No pensamos en nosotros, pensamos en los demás. Por eso hacemos esto también, ¿sí? Para enseñar esa palabra que nos dice que tenemos que amar a los demás, que tenemos que buscar el bien de los demás, no el bien propio, ¿sí? Porque aprendemos algunos principios interesantes que aquí lo vamos a revisar más adelantito. Entonces, tercero, por eso aceptamos incondicionalmente a los otros. Santiago en 2:8 nos dice que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque esta es la ley real, ¿sí? Aquí se cumple la ley cuando nosotros amamos, nos damos hacia los otros, sin ningún interés mezquino, simple y sencillamente porque como pueblo de Dios, para eso nos ha escogido Dios, para hacer luz, para hacer sal y para hacer levadura. La iglesia no tiene ningún sentido llamarse iglesia de Cristo si solamente se dedica a lo interno, se dedica a ella misma. No, la iglesia de Cristo es aquella que está para ayudar a los demás, para asistir a los demás, para apoyar, para aceptar a los demás tal y como son. Nosotros no cambiamos a los hombres, nuestra iglesia no cambia a los hombres, quien lo cambia es Cristo. Por eso nosotros le decimos, tú como estés, como seas, hoy el Señor te ama, el Señor te acepta, ¿sí? El Señor no te pide que cambies, porque Él te conoce, Él nos conoce que somos polvo, somos imperfectos. ¿Por qué había de pedir eso Dios si realmente el perfecto es Él? ¿Sí? Entonces nosotros no podemos exigir a otro lo que yo no soy capaz de dar, ¿sí? Entonces yo no soy perfecto, estoy aquí por la gracia de Dios. No me eligió a Dios por mis capacidades o por mi santidad, no, lo hizo por su gracia, ¿sí? Por salvarme, por amor a Él mismo, así lo hizo. Y entonces por esa gratitud yo también me doy a los demás. Y así acepto a los demás tal y como son, no como cambien. La Biblia dice que tenemos que amarnos en el amor, nos tenemos que soportar. Pero cuando el amor se va arraigando en nosotros, entonces ya no nos soportamos, sino amamos a las personas, porque queremos que sean mejores, queremos que Dios los llene de paz, su corazón, ¿sí? Y eso es cuando reciben una aceptación. Hoy que pasamos esta pandemia, sin duda, visitar a una persona y estar con él, sus momentos difíciles, eso le ayuda y le da ganas de vivir, ¿sí? Cuando una persona padece solita, entra en depresión, porque necesita a otro, necesita a alguien, ¿sí? Y ahorita vamos a ver alguna metáfora de lo que se asemeja un poco a la iglesia, aunque no, la iglesia es la única institución que Dios ha formado y que la sostiene, y que lleva al hombre a vivir fuera de sí. Al Señor Jesús aquí lo tildaron de loco. ¿Y quién lo hizo? Su misma familia, ¿sí? Cuando se entregaba a los demás, sirviendo a los demás, predicando el reino de Dios, y se olvidó de Él, ¿sí? Porque la pasión de Él era obedecer a su Padre, hacer la tarea que el Padre le había encomendado. Esa era su pasión. Y así es como la iglesia ama a Jesús, ama con un primer amor, ¿sí? Se olvida de ella para hacer lo que Dios quiere, y la pasión de Dios es salvar a los hombres, es que nadie se pierda. Y ahí nosotros, Dios crea eso en nuestros corazones, y entonces ya no nos interesamos nosotros, sino nos interesan los otros, y sobre todo los perdidos.
¿sí? Empezamos, como dicen las bienaventuranzas, y es bienaventurado aquel que llora con los que lloran, ¿sí? Porque sentimos dolor en nuestro corazón cuando vemos un alcohólico esclavizado, cuando vemos un drogadicto, cuando vemos personas que están muertos y su corazón lleno de amargura y de pesar. Eso es triste, y eso es lo que a nosotros nos hace llevar este mensaje de Jesucristo, un mensaje que liberta. Esto es maravilloso. Y la cuarta cosa que hace la Iglesia de Cristo es que es sierva de Dios, y sus miembros se convierten en siervos de otro. Aquí hay un principio interesante. Dice el Señor: todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero quien la pierda por causa de mí, la va a hallar. ¿Qué significa perder la vida por causa de Cristo? Es entregarse a esa pasión que Cristo nos enseñó. ¿Qué pasión? Ir en busca de aquellos perdidos. Esa es la pasión. Cuando nosotros nos entregamos a eso con pasión, vale la pena vivir. Y el Señor va a sostener nuestras vidas. No le hace las circunstancias que vivamos. Él ha dicho que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la misión de los 70, Él agarra y manda a sus discípulos. Cuando Él estuvo con nosotros, mandó a sus discípulos y los llevó, y ellos sanaron, sacaron demonios, hicieron muchas cosas. Y cuando regresan, venían alegres, ¿sí? ¿Por qué? Por todo lo que habían hecho. Sin embargo, el Señor Jesús, esto es interesante, el Señor Jesús les llama la atención y les dice: no se alegren por ver que los demonios salen, que los enfermos sanan, sino alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sí? Cuando nosotros servimos a los demás, cuando nosotros salimos de nosotros, dejamos nuestros egoísmos, nuestros propios problemas, para interesarnos en los problemas de otros, el Señor se encarga de nuestros propios problemas, ¿sí? Y nos llena de gozo y de felicidad y de paz, sobre todo en nuestro corazón. ¿Qué produce la paz en el corazón? Alegría de corazón. Es un estado de bienestar inigualable. No se puede describir con la razón, ¿sí? Pero sí es posible vivir esa vida sobrenatural, esa vida fuera de sí, que solamente la podemos lograr en Cristo. Algo que se asemeja hoy quizás a la iglesia es lo que pasa con Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué ha resistido los años también esta organización? Bueno, tiene una visión. ¿Cuál es su visión de esta organización a nivel mundial? Que es esta. Dice que un alcohólico invierte su vida en servir a otro alcohólico. Y eso es maravilloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando las personas se reúnen en Alcohólicos Anónimos, se reúnen en círculos, y ahí puede haber un millonario, un pobre, un blanco, un negro, un chaparrito, un alto, no importa. Ahí lo que importa es estar juntos. Y el alcohólico al menos aprende que en vez de beber, él ya busca a otro alcohólico para platicar, para estar con ellos y ayudarse unos a otros. ¡Qué hermoso! En la vida cristiana también es darse para otro, pero en el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros llegamos a la iglesia de Cristo, el Señor nos salva. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos lleva a la otra dimensión, a la dimensión espiritual. Morimos nosotros como el yo, y entonces Cristo es quien vive en nosotros. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Los deseos de Cristo ya son mis deseos, ¿sí? Y Él nos equipa con poder y nos llena de dones para poder servir a los demás. Qué hermoso. Entonces, por eso en algo se asemeja a Alcohólicos Anónimos, no en todo.
porque para el Señor no hay nada imposible. Para Alcohólicos Anónimos, el ser drogadicto es una enfermedad incurable. El ser alcohólico es una enfermedad incurable. Para el Señor no, porque el Señor es todopoderoso. Y Él precisamente todo el poder, todo aquello que demanda algo fuera de nuestras capacidades, lo encontramos solamente en Él, porque es todopoderoso. Entonces aquí es donde ya no se asemeja, ¿sí? Y la misión de la iglesia, pues, es ir y hacer discípulos. Y nos dice a todas las naciones, sin excepción. No podemos nosotros pensar en que porque es negro, o porque es blanco, o porque es rico, o es pobre. Todos necesitamos a Dios, ¿sí? Todos necesitamos de Dios. No hay ningún ser humano que pueda decir, yo no lo necesito, ¿sí? Tal vez hundido en el pecado, cree que no lo necesita. Pero cuando las circunstancias son difíciles, como ahora, en esta pandemia, volteamos al cielo, ¿sí? Volteamos al cielo. Y entonces nosotros les decimos, Dios está cerca de ti, más de lo que tú te puedes imaginar. Ha llegado a nuestra mano un folleto interesante, se titula, si murieras hoy, ¿estás seguro que irías al cielo? Es la pregunta, ¿sí? Es un folleto, creo, muy pertinente a lo que hoy nos toca vivir, porque hoy como nunca, esta generación estamos viviendo un encuentro con la muerte muy cercano. La vemos cerca en esta pandemia, en este virus que hoy está en todo el universo y está azotando al ser humano, ¿sí? Entonces, creo que hoy tenemos que seguir como iglesia fomentando, divulgando el gran amor de Dios, y que Él está precisamente para ayudarnos hoy, para atendernos, para vernos en nuestras necesidades, en nuestras angustias. Él está cerca y Él quiere ayudarnos, ¿sí? Pero Él ha dado sus leyes para que nosotros le conozcamos, ¿sí? El Señor en la Biblia nos dice cómo quiere que nos acerquemos a Él. Eso nosotros no lo podemos inventar, ni nosotros como nuestra sapiencia nos pueda llevar. No, el Señor es un Dios que se ha revelado y que Él mismo nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros, ¿sí? Y por último quiero enfatizar el amor que excede a todo conocimiento, para que veamos lo que pasa cuando nos entregamos en servicio a los demás. Dice el apóstol Pablo allá en Efesios 3, ¿sí? Que por esta causa doblo mis rodillas. Oro al Señor para que seáis fortalecidos en el hombre interior, en el espíritu, ¿sí? ¿Para qué? Dice, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Dice, para que cimentados y arraigados en amor, seráis plenamente capaces de comprender juntos con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que sobrepasa a todo entendimiento, excede a esta razón, a la mente, la supera, ¿sí? Y vean el resultado de vivir en amor, de darse a los demás, de llevar a Dios, mostrar a Dios a los demás. Dice, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Entonces, esto es una oportunidad. Esta pandemia es una oportunidad para la iglesia. ¿Para qué? Para proclamar al Dios de amor, al Dios que ama, al Dios que salva, al Dios que no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Y que como iglesia sepamos llevar este mensaje, mostremos realmente a Dios, no nos encerremos
sino, como nos ha dicho Él, que una lámpara no se prende para ponerla debajo de la mesa, sino para ponerla encima y alumbra a todos. Para eso nos llamó Dios. Que estas circunstancias a nosotros nos permitan sacar ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones y que hoy este mundo lo está necesitando, ¿sí? Por eso, amigo, hermano, lo mejor es darse a los demás, ¿sí? Sentir esas necesidades del otro como propias y mucho más que las propias. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, el Señor se encarga de nuestras necesidades. Qué hermoso, ¿sí? Entonces somos llenos de la plenitud de Dios. Hoy, amada iglesia, tenemos la oportunidad de ser llenos de la plenitud de Dios, yendo al mundo, aquel que está sufriendo. Pero no, está bien orar por ellos, pero también es muy bueno estar con ellos, como hizo el Señor Jesús. Él hubiera comisionado un ángel y Él hubiera venido a salvarnos, pero Él no lo quiso hacer porque nos quiso enseñar la grandeza de su amor. Él es amor y por eso dejó su gloria y se hizo hombre y vino aquí al estiércol con nosotros, donde estamos. Y aquí se manchó con nosotros, ¿sí? Pero nunca pecó, ¿sí? Entonces, y nos salvó y ejemplo nos dio. Termino con esto. En la última cena, el Señor se puso a cenar con sus discípulos, ese jueves que le llamamos de comunión. Y todos los discípulos empezaron a hablar, bueno, vamos a hacer a ver a quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, y de cosas, de jerarquías. Pero el Señor agarró una palangana, una toalla, y se puso a lavarle los pies a todos. ¿Sí? El Señor quiere que su iglesia sea una sierva de los hombres. Lave los pies de los hombres. Quiere el Señor, amigo, hermanos, que aceptemos este principio. Lo más grande que puede llegar el ser humano a realizar en esta vida es dar su vida por otros, es servir a otros, es saciar una necesidad de otro. Ese es el pueblo de Dios, y que en la adversidad se crece porque dependemos de Dios, ¿sí? Y Él derrama en nuestros corazones amor para dar a los demás y encontrar esa paz que solamente Él puede dar. Les invito a orar y pedir a Dios su confirmación y que Él obre en cada uno de nuestros corazones para aprender y practicar este principio de que nos interesen los otros, ¿sí? Y es la iglesia quien tiene que hacerlo, porque el Señor la ha equipado y la ha llamado para eso.
Dios bendice al dador alegre y multiplica lo que has dado. Adoramos a Dios en este momento, depositando nuestras ofrendas y entonando la alabanza 446. Dirigido por... Entonamos el himno 446, Dale tu ofrenda al Señor. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Hemos llegado al final de este culto a nuestro Dios. Nos despedimos, reciba un fuerte abrazo. El Señor sea con ustedes y los bendiga. Es nuestro deseo y oración. Nuestro hermano Carlos Narváez nos lleva a Dios en oración. Oremos. Padre, muchas gracias por habernos elegidos. Ayúdanos para que encontremos esa vida abundante que tú has traído para nosotros y que la viviremos siempre y cuando nos demos a los demás, sirvamos a los demás, lavemos los pies de otros, amado Señor. Ayúdanos que ante esta pandemia, aunque nos han dicho que tenemos que guardar distancia, Señor, que no nos limite para poder estar con aquellos que sufren y decirles que los amamos y estar un momento y orar con ellos para que tú mitigues el dolor, Padre Santo. Ciertamente vamos a sufrir porque tú nos lo dijiste, vamos a tener aflicciones, pero confiamos, tú has vencido. Y si tú venciste, porque nos has tomado a nosotros sobre tus alas, también venceremos. Damos gloria al Señor y agradecemos todo y sigue obrando en nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.